Bienvenidos a En 5 Minutos, el podcast donde analizamos las relaciones internacionales, la política, la historia y la economía de manera concisa y precisa. Soy Sebastián Candiotti, licenciado en Relaciones Internacionales, y te invito a descubrir junto a mí los eventos y curiosidades que han construido nuestra realidad global. Hace más de un siglo, la dinastía Qing, debilitada y acosada por potencias extranjeras, enfrentó una de las mayores amenazas internas de su reinado, la revuelta de los Bóxers. En 1899, una organización secreta de campesinos y combatientes antiimperialistas, conocidos como los Bóxers, lanzó una violenta campaña contra la creciente influencia extranjera en China, especialmente contra misioneros y comerciantes occidentales, y contra la dinastía Qing, a la que consideraban responsable de la decadencia del país. La revuelta fue una respuesta directa a las décadas de humillación sufridas por China a manos de potencias extranjeras. Desde las guerras del opio, en la primera mitad del siglo XIX, China había perdido territorio, autonomía y control sobre su propia economía. Los tratados desiguales impuestos por Occidente permitieron la expansión del comercio del opio, la apertura forzada de puertos chinos y el establecimiento de concesiones extranjeras donde los europeos y japoneses disfrutaban de privilegios legales y económicos que les colocaban por encima de la ley local. A esto se sumaba el resentimiento hacia los misioneros cristianos, cuya influencia se extendía rápidamente, desafiando las tradiciones y valores confucianos profundamente arraigados. Los Bóxers surgieron en este contexto de creciente descontento. Eran en su mayoría campesinos empobrecidos que creían tener habilidades místicas como la capacidad de volverse inmunes a las balas a través de rituales. Con esta fe en sus habilidades sobrenaturales comenzaron a atacar misiones cristianas, destruir líneas ferroviarias y asesinar a extranjeros y chinos convertidos al cristianismo. Aunque inicialmente no contaban con un respaldo político formal, la emperatriz viuda Cixi, que lideraba el gobierno Qing, finalmente les ofreció su apoyo, esperando que su movimiento frenara la intervención extranjera y restaurara algo de control sobre el país. En junio de 1900, los Bóxers tomaron Pekín y sitiaron el barrio diplomático, donde decenas de extranjeros y cristianos chinos se refugiaron. La situación se volvió crítica con las tropas Qing apoyando tácticamente el asedio. Sin embargo, el movimiento de los Bóxers pronto desencadenó una respuesta masiva de las potencias extranjeras. En agosto de 1900, una fuerza expedicionaria internacional compuesta por soldados británicos, franceses, rusos, estadounidenses, alemanes, italianos, japoneses y austrohúngaros marchó sobre Pekín para levantar el sitio. El asalto conjunto a Pekín marcó el principio del fin para los Bóxers. La ciudad fue tomada y la resistencia fue aplastada en semanas. La derrota de la revuelta no solo implicó el fin de los Bóxers, sino que también dejó a la dinastía Qing en una posición de debilidad extrema. El gobierno imperial, ya desacreditado por su incapacidad para proteger a su pueblo de la intervención extranjera, fue forzado a aceptar el protocolo Bóxer en 1901, que imponía duras sanciones a China. Este protocolo fue devastador, ya que China se vio obligado a pagar indemnizaciones exorbitantes a las potencias extranjeras durante décadas, lo que drenó aún más sus arcas. Además, Pekín fue ocupada por tropas extranjeras y se erigieron nuevas concesiones internacionales, lo que consolidó aún más el control extranjero sobre la economía y la política del país. La dinastía Qing, debilitada política y financieramente, nunca recuperó su legitimidad ante los ojos del pueblo chino. Las consecuencias de la revuelta se sintieron en todos los niveles de la sociedad china. Aunque el levantamiento fue un fracaso, el espíritu antiimperialista que lo impulsó no desapareció. Al contrario, en los años siguientes, muchos jóvenes intelectuales y futuros líderes de la revolución de 1911 que derrocaría a la dinastía Qing se inspiraron en la lucha de los Bóxer. Vieron en su resistencia una expresión del deseo del pueblo chino de liberarse del imperialismo extranjero y de los líderes corruptos que permitieron esa dominación. A nivel internacional, la revuelta de los Bóxers fue un recordatorio de que mientras en Europa y Estados Unidos se presentaba la intervención en China como una misión civilizadora, en ese país se vivía como una imposición brutal que explotaba sus recursos y debilitaba su soberanía. El fracaso de la revuelta también consolidó el dominio extranjero en Asia, mientras Japón emergía como una nueva potencia imperial que en décadas posteriores se beneficiaría de la debilidad china para expandir su influencia en la región. El impacto de la revuelta sobre la dinastía Qing fue decisivo. Incapaz de manejar las crecientes presiones internas y externas, el régimen fue visto cada vez más como incompetente y corrupto. Las reformas implementadas en un último intento por modernizar el Estado y salvar la monarquía llegaron demasiado tarde.
En 1911, una década después de la revuelta, la dinastía Qing fue derrocada, poniendo fin a más de 2000 años de gobierno imperial en China. La revuelta de los Boxers no solo aceleró el fin de la dinastía Qing, sino que también reveló la fragilidad de los imperios coloniales en el este de Asia. Aunque la intervención extranjera fue capaz de aplastar el levantamiento, la resistencia local contra el imperialismo no desapareció. La revuelta se convirtió en un símbolo del rechazo chino al dominio extranjero y en un hito dentro de la lucha por la soberanía nacional que continuaría a lo largo del siglo XX. Gracias por acompañarme en este episodio de 5 minutos. Nos encontramos en el próximo capítulo para continuar nuestro viaje a través de las relaciones internacionales y los eventos que definen nuestro mundo.